Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Lourdes Paulina Valdés Muñoz y en este día les hablaré de la segunda parte del tema de desarrollo de los oídos, las malformaciones congénitas del oído. La sordera congénita se define como la pérdida auditiva que se presenta en el momento del nacimiento y por lo tanto antes del desarrollo del habla. El oído se encuentra expuesto a una gran diversidad de defectos genéticos. Como ya vimos en el video pasado, la formación del oído interno es independiente del desarrollo de los oídos medio y externo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la alteración congénita de la audición puede ser resultado de dos cosas. Uno, de los defectos del oído externo y del oído medio, o más llamado sordera de conducción, que se asocian con frecuencia con alteraciones genéticas que afectan a áreas más extensas del tejido o regiones craneales. Por ejemplo, el desarrollo anómalo del aparato de conducción del sonido en los oídos medio y externo. Pero también tenemos la segunda causa, por así decirlo, que son los defectos del oído interno, en las cuales se ve afectada la estructura neurosensitiva y aquí se llamaría la sordera neurosensorial. Aproximadamente el 0.3% de los recién nacidos muestra una alteración auditiva significativa, que pueden corresponder a muchos subtipos distintos. Sin embargo, muchos libros difieren sobre este aproximado. Muchos dicen que uno de cada 1500, uno de cada 800, entre otros. Mutaciones como el gen GJB2 son la causa de aproximadamente el 50% de los cuadros de sordera congénita recesiva, pero no sindrómica. Bueno, ahora les hablaré un poco de las que sí son sindrómicas. Aquí les puse un cuadro, el cual nos habla de 4 síndromes. El primero, el síndrome del primer arco, que lo veremos también, lo nombraremos más adelante también, se asocia con los defectos de la cabeza y el cuello, acompañado de alteraciones del martillo y el yunque. También tenemos el síndrome de renal-colomboma, que presenta sordera neurosensorial asociada a defectos renales y oculares. Esto quiere decir que afectaría al oído interno, gracias a la alteración del gen PAX2. También tenemos el síndrome de Waardenburg tipo 2A, que se presenta igualmente sordera neurosensorial asociada con la heterocromía del iris, que es por una alteración del gen MITF. En este caso también se vería afectado el oído interno. Además tenemos el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, que representa la discapacidad auditiva asociada a enfermedad cardíaca funcional y que es por una alteración del gen KCNQ1. También tenemos otros factores que pueden desarrollar la sordera congénita. Por ejemplo, la infección del virus de la rubiola, que si hay un contagio durante el periodo crítico del desarrollo del oído, especialmente a lo largo de la séptima y octava semana, pueden originar defectos en el órgano espiral y producir sordera. Recordemos que donde está mi cursor es el órgano espiral. También tenemos la afectación congénita del estribo. Causa sordera de conducción en pacientes con oídos normales. Esto quiere decir que los oídos se desarrollaron con normalidad, pero la falta de diferenciación del ligamento anular que une la base del estribo a la ventana oval hace que el estribo quede fijado al laberinto óseo. En este caso, por la falta de diferenciación del ligamento, hace que el estribo, que es donde está mi cursor, se pegue al laberinto óseo. Y por último, tenemos agnesia y las grandes atresia graves del oído. Este afectaría más que nada al oído externo y suele producir sordera debido a la imposibilidad de captar ondas sonoras. Y esto lo vamos a tomar más adelante porque tiene que ver con la oclusión del conducto externo. Ahora hablaremos de las alteraciones del pabellón auricular. Los defectos severos del oído externo son infrecuentes, pero los defectos de carácter menor son bastante comunes.
La morfología normal del pabellón auditivo, o más conocido como la oreja, es muy variada, debido a los múltiples orígenes de sus componentes. Esto no quiere decir que siempre presenten repercusiones funcionales significativas, pero sí se asocia con otras anomalías del desarrollo, como malformaciones renales y de los arcos braquiales. Estos defectos menores se pueden observar en un grupo de familiares concretos y sirve como un indicador de patrones específicos de defectos congénitos. Un ejemplo de ellos es en los lactantes con síndrome cromosómicos, como la trisomía 18, en donde sus orejas presentan una forma anómala y una implantación baja, como se muestra en la imagen. Ahora, los apéndices auriculares. Los apéndices auriculares, o también llamados son plicomas cutáneos, son infrecuentes. Aparecen generalmente por delante de la oreja y es más habitual que sean en una oreja que en las dos. A menudo muestran pedúnculos estrechos que están constituidos de piel, aunque en algunos casos contienen cartílago. Aquí los podemos observar donde está mi cursor. Aquí está otro. Estos apéndices pueden deberse al desarrollo de promontorios auriculares accesorios. Y bueno, se dice que a diferencia del resto del pabellón auricular, que se desarrolla a partir del segundo arco braquial, los apéndices proceden del primer arco braquial. La microtia, más conocida como oreja pequeña o rudimentaria, es una formación congénita en donde hay poco desarrollo del pabellón auricular y con alteración de su forma engloba desde anomalías menores hasta una completa ausencia del pabellón, que se le llamará anotia, pero eso la tomaremos más adelante. Se debe a la supresión de la proliferación mesenquimal. Este defecto sirve como indicador de que existen otros defectos congénitos asociados, como atresia del conducto auditivo externo, que quiere decir que hay como una oclusión del conducto externo, y las anomalías del endoido medio. Las causas pueden ser ya sean genéticas o ambientales. Y pues aquí podemos observar cómo ya no tenemos el conducto del oído externo y nomás tenemos como una pequeña porción del pabellón. Ahora sí, la anotia, que es la ausencia total de la oreja o del pabellón auricular. Como les mencioné, es la forma más extrema de la microtia y es un problema infrecuente que se asocia a menudo con el síndrome del primer arco faríngeo, como les mencioné al principio. La anotia se debe a la falta de proliferación del mesénquima, como les mencioné en la anterior. Y pues podemos observar en las imágenes cómo estos niños carecen del pabellón auricular. Ahora hablaremos sobre los senos y fístulas parauriculares. Los senos parauriculares son pequeñas depresiones cutáneas que presentan una abertura externa puntiforme en una zona triangular por delante de la oreja. Algunos senos contienen una masa cartilaginosa vestigial. Los senos preauriculares se pueden asociar con anomalías internas como la sordera y malformaciones renales. Aún no se sabe con certeza qué pasa en el embrión para que esto ocurra, pero se ha relacionado con dos momentos: con la función incompleta de los promontorios auriculares y la proliferación mesenquimal anómala con defectos en el cierre de la parte dorsal de la primera hendidura faríngea. La mayoría de estos senos son unilaterales, que parecen afectar solamente al lado derecho. Bueno, no solamente, sino en la mayoría de los casos. Después vamos a hablar de las fístulas auriculares. Como les mencioné, los senos son pequeñas depresiones cutáneas, pero las fístulas son canales estrechos que hacen que la piel de la zona preauricular, o sea, esta parte, contacte con la cavidad timpánica o con la fosa amigdalina y son extremadamente infrecuentes. Se produce por el cierre incompleto del primer surco faríngeo. Puede producir síntomas por infección y formación de abscesos. Solo un tercio de los pacientes son conscientes de sus malformaciones, y una vez que las lesiones se hacen invidentes, los pacientes se tardan en consultarse o ir con el doctor. Algunos de estos casos llegan a ser vistos a una edad adulta, debido a que al inicio las fístulas preauriculares suelen ser asintomáticas. Esto quiere decir que no presentan síntomas. Pueden manifestarse en forma crónica e intermitente,
con drenaje y material purulento a través de la abertura del hoyuelo, lo que predispone a la infección y en algunas ocasiones se llega a formar abscesos. Ahora hablaremos sobre la atresia del conducto auditivo externo. La atresia es un bloqueo de este conducto. Se debe a la ausencia de la canalización del tapón metal. El tapón metal es este. Recordemos que ese tapón se degenera y se forma una cavidad que se convierte en la parte interna del conducto auditivo externo. Como en esta imagen podemos ver, esta es la parte interna del conducto auditivo externo. La parte profunda del meato permanece abierta, pero la parte superficial queda bloqueada por un tejido óseo fibroso. Esto se da por el desarrollo anómalo de los primeros arcos faringeos. Por lo tanto, esta se asocia con el síndrome del primer arco. Y esto lo convierte en un problema que se transmite hereditariamente de una forma autosómica dominante. En la imagen de la tomografía podemos ver que en la flecha negra se observa la atresia de la placa ósea, que es esta. Y con la flecha blanca podemos observar la cavidad timpánica, donde está, por así decirlo, completa. Y aquí podemos ver cómo ocluye el conducto externo. Y ahora hablaremos de la ausencia del conducto auditivo externo. La ausencia del conducto auditivo externo es infrecuente, y en estos casos el pabellón auricular suele ser normal. El defecto se debe a la falta de expansión de la interna de la primera hendidura braquial y al hecho de que no desaparece el tapón metal. Recordemos que este es el primer hendidura braquial y pues no se expande y tampoco el tapón se degenera. Por lo tanto, a diferencia del otro problema de la atresia, la ausencia del conducto auditivo externo nos va a entender que no tenemos ni, ni conducto y aparte está bloqueado. Y en el otro solamente estaba bloqueado. Ahora hablaremos de la última malformación congénita, el colestoma congénito. Es una acumulación de células epiteliales queratinizadas que quedan retenidas después del nacimiento. Aparecen como una estructura blanquecina y de tipo quístico que se localiza por dentro del tímpano. Y podemos observar aquí cómo este está por dentro del tímpano, inclusive está abarcando parte del huesecillo, de uno de los huesecillos. Se cree que los restos están constituidos por las células procedentes del tapón meatal, que se desplazan durante la canalización del conducto auditivo externo. También se ha dicho que pueden tener su origen en una formación epidemoide que normalmente se involuciona a las 33 semanas de gestación. Y pues aquí en una imagen podemos observarlo mejor, como este tiene una forma blanquecina y quística. Y ya para terminar, le vamos a dar el último dato globito, que este dato globito servirá para una de las preguntas de Kahoot. Y dice así: en un mito dice que cuando hay 13 personas en el mismo lugar y alguien se para, esa persona caerá en una maldición de mala suerte. Curiosamente, Sirius Black fue el único en ponerse de pie durante la reunión de la Orden del Fénix, película en que murió. Acuérdense de esto, muchachos. Y las biografías correspondientes. Gracias por su atención y espero que les haya gustado el video. Y por cualquier cosa pueden escribir en la caja de comentarios en donde yo podré responderles. Gracias.